Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Sean todos muy bienvenidos. Debido a la cercanía con la Semana Mayor, la Semana Santa, que ya está a la vuelta de la esquina, hemos elegido este tema de las plantas bíblicas que podemos encontrar en nuestra isla Hispaniola. Por supuesto que estas plantas son plantas que han sido traídas, ¿verdad?, a la isla. No son ninguna, son nativas de aquí. Buenas noches, Adolf. Muchas gracias por este tema tan apropiado para la ocasión. Buenas noches. Es un tema interesantísimo, si tú supieras realmente. Y aunque los autores citan como 132 especies de plantas que se mencionan en la Biblia y más de 500 citas, o sea, después de la gente, lo que más se menciona son las plantas. Y es natural porque se vive de las plantas. Las plantas te crean el ambiente. Pero comencemos con el... Déjame ver. Ok. Hay que recordarles a todos que esta presentación tiene lugar gracias al auspicio de la Fundación Pedagógica Dominicana brinda al Centro Cultural Babeque. También es oportuno recordar que tenemos un canal, ¿verdad?, que se llama Centro Cultural Babeque y donde usted puede ver estas presentaciones si la quiere volver a ver, si quiere asegurarse de algo o simplemente decirle a una persona que no pudo ver hoy la presentación que ahí está disponible. ¿Ok? Entonces, arranquemos. Vamos a hablar de las plantas bíblicas presentes en el español. Como bien dijo Cecil, todas estas plantas fueron traídas porque no compartimos ningún tipo de ambiente entre Tierra Santa, no, llámale usted Israel, Palestina, no quiero entrar en ese dilema, pero fueron traídas de allá para acá, o fueron traídas del Mediterráneo. Hoy en día se sabe que hay cerca de 3.000 especies de plantas vaculares en Israel, en esa zona, en los estudios florísticos que se han hecho. Es interesante, nosotros somos más grandes y nosotros tenemos cerca de 6.000. Y República Dominicana o la isla La Española está en uno de los puntos calientes de la biodiversidad, o sea, donde ha habido un proceso de producir especies nuevas adaptadas al tema. Es interesante citar que los primeros seres vivos creados, según el Génesis, fueron plantas. Génesis capítulo 1 del 9 al 13, versículo dice, y Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árboles de fruto que den fruto según su especie, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. Entonces, esa fue la tarde del tercer día. O sea, en el tercer día Dios creó las plantas, según el relato del Génesis. ¿Cuántas especies se citan? Bueno, la Enciclopedia Católica, por ejemplo, cita que son 132 especies. Depende más bien del autor que usted quiera seguir, pero como este está en la internet, es Enciclopedia Católica, pues pensé que era una buena fuente. Y hay más de 500 citas. Después de las personas, lo que más se cita en la Biblia son las plantas. Y esto ha dado a pie a muchísimas interpretaciones
y significado, pero ese no es el tema mío, ni yo sé de eso, y aunque supiera no me quisiera meter en eso. Así que, pero son muchas. Claro, no podemos identificarla con certeza todas las especies. ¿Por qué? Bueno, porque hay nombres generales: hierba, junco, zarza. Una zarza es un arbusto espinoso, abeto, árboles, etcétera. No hay esos, o sea, no eran nombres científicos que usa la Biblia, son nombres comunes. Y decir hierba, imagínese usted, o junco, que normalmente se aplica para las plantas acuáticas y que se usan para hacer cestas y demás. Nombres inciertos y denominaciones regionales. Hay que acordarse que los tres idiomas en los que fue escrito la Biblia son hebreo, el Antiguo Testamento, un poquito del Antiguo Testamento en arameo y el Nuevo Testamento básicamente en griego. Y un poquitico, muy poquitico de latín, pero todo eso fue traducido de otros idiomas al griego y del griego al latín. Esas traducciones se pierden, se pierden. Bueno, por ejemplo, hay en el listado, hay una palmera y dicen 21, pero cuando yo vi la lista vi que faltaban dos especies. Faltaba el olivo y faltaba otra más, no me acuerdo. Así que lo que dice el autor, la Enciclopedia Católica, habla de 21 especies, pero consideró a la palmera como especie, yo se la quité, pero encontré dos que estaban faltando, que el olivo y no me acuerdo cuál era la otra, pero yo la añadí al listado, que es lo que básicamente vamos a ver hoy. ¿Qué palmera era? Pongo una datilera ahí. La única palmera que hay en esa región es la datilera, la palma datilera. Y que era muy apreciada, es citada no solamente en la Biblia, innumerables veces, sino que el Corán cita que está bendecida por Alá. O sea que está, el dátil también aparece, la palma datilera también aparece en el Corán. Bueno, el que no la ha visto, es una plantación de palmas datileras. Tienen los sexos separados, o sea, hay una mata macho, hay una mata hembra, y en una plantación cada 5 palmas femeninas ponen una masculina. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, le sacan hijos y los prenden a las palmas macho. ¿Qué pasa? Muy interesante. Por ejemplo, en Éxodo esta es la de las primeras menciones. Y Éxodo capítulo 15, versículo 37, dice: llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esa es una de las citas. Y fíjense que era tan importante el dátil o la palmera de dátil que la palmera aparece en las monedas de la época. Mire ahí una de las monedas. ¿Será esa la que usó Jesucristo para decir al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Bueno, no sé. Pero esa es una reproducción de una foto de la moneda de la época, donde aparece la palma de dátil. Inclusive note que se distingue perfectamente el tronco, se distinguen los racimos de fruta y las hojas. Claro está, el Domingo de Ramos, ¿verdad? Que viene por ahí, fue con hojas de datilera
que saludaron a Jesucristo. Todavía hoy en Cercano Oriente y Medio Oriente se colocan pencas de palma sobre el dintel de la puerta para dar la bienvenida a los invitados o a ciertos invitados. Entonces, esto es interesante de saber. Todavía esa costumbre persiste. Pero ¿qué sucede? Que las palmas datileras de Judea, de ahí, de Sión, Palestina, desaparecieron, o por el cambio climático, o por que fueron arrasadas, o por el éxodo, desaparecieron. Hoy en día, todas las datileras que están en Israel fueron traídas de California, a excepción de esto que pasó. Miren, eso es una foto de Masada. Esa fue la última bastión en la resistencia contra los romanos, y es famoso porque se suicidaron. Prefirieron suicidarse a caer bajo el yugo romano. Y hoy en día Israel tiene como lema: Masada no caerá de nuevo. Pero cuando hicieron los trabajos arqueológicos ahí, encontraron semillas de dátiles. Y se preguntaron, ¿y germinarán? Porque hay semillas de 5.000 años de loto sacadas de las tumbas egipcias que han germinado. Entonces, hicieron el intento. La primera plantita que se produjo, que es esa que estamos viendo en la foto, le llamaron Matusalén. Le pusieron nombre, le dieron Matusalén y la criaron porque si estos dátiles eran famosos, mantener los genotipos, o sea, mantener la información genética de estas plantas era importantísimo, y repoblar la zona con las datileras originales. Se encontraron más semillas y se fueron produciendo. Inclusive Matusalén salió macho, pero de las otras 6 semillas que lograron germinar, aparecieron plantas hembras. Eso lo tienen en un vivero para que no le entre polen de cualquier otra palma, y está el proyecto que va avanzando. ¿En qué punto está ahora? Pues eso no lo sé, no lo encontré en internet, pero sí sé de este esfuerzo de rescatar el genoma de esas datileras originales. Eso me parece a mí fantástico. Este es el listado de árboles y básicamente es lo que vamos a ver. Claro, a mí no me interesa ver cada una de esas cosas, me interesa que hablemos de lo que está aquí. Mire, acacia. Sí, ahí el género acacia está presente en la isla y tiene 2 especies, pero nada que ver con las acacias de la zona. Agáloco, que también se le llama aloe. Es interesante darse cuenta que bajo el nombre aloe aparece esto, que es un árbol y que huele riquísimo, versus el aloe vera que nosotros conocemos, que se usa en cosméticos. En el Nuevo Testamento es aloe vera, y en el Antiguo Testamento lo que habla es de la aquilaria esta. Probablemente agáloco lo han sacado del nombre de la especie, Aquilaria agalco. Entonces, es interesante saber que si cada vez que usted usa aloe, con eso se usó para no ungir, la palabra no sería ungir, sino darle el tratamiento al cuerpo de Jesucristo. Eso está ahí en la Biblia. Álamo, eso no lo hay aquí. Algarrobo. Aquí hay algarrobo.
Ojo, no, los nombres comunes pueden engañarnos. El algarrobo que hay aquí no tiene nada que ver con el algarrobo de Medio Oriente. Está el almendro, no tenemos, lo puse en amarillo, no tenemos almendra creciendo, quizás como una novedad en algún lugar frío, como pudiera ser Constanza, o Valle Nuevo, Padre de las Casas, pero todo el mundo lo conoce, se importa y no lo comemos. Inclusive, cuando se mandó unos regalos a Egipto, que mandó a José, le mandaron almendra y otras cosas más que vamos a ver. El árbol del incienso, eso no está aquí. Ciprés, sí tenemos ciprés. Cupressus serpervirens. Sí, lo tenemos aquí. Nosotros le llamamos a ese ciprés pino centinela. Y muchas veces se asocia con los cementerios. Y es una tradición que viene desde los griegos. También se alaba la forma de este árbol y se compara con la figura femenina. Ébano, la famosa madera oscura esa, eso no está aquí, pero la granada sí. Tenemos granada. Higueras también, ¿no? Que se da muy bien. No es hay unas poquitas para cultivo y aquí la hemos usado, algunos de las Tres Marías, válgale esa dulcería vanileja que está ahí en la Roberto Pastoriza. No hay que ir a Paya para comprar. Tiene unos higos chiquitos ellos y modestos, rellenos de dulce de leche, que es todo un pecado para un diabético. Está el laurel, que tampoco podemos tener una planta de laurel, pero no es un cultivo de aquí. Tampoco podemos decir que la higuera sea un cultivo. Hay en San José de Ocoa unos cultivos, unos dulces que se hacen. Es un fruto exquisito. Y, y tenemos la manzana. Obviamente lo incluí porque, bueno, no hay un cultivo comercial de manzanas. Se intentó en Padre de las Casas. Son chiquitas, medias amarguitas. Gente que vive en Constanza tiene como una novedad y en lugares fríos un arbolito de manzana, pero de ahí no pasa. Y el nogal, aquí tenemos el género Juglans, está presente aquí, Juglans jamaicense, pero ese que está ahí, no. Pino, bueno, sí, aquí hay especie nativa de pino, pero nada que ver con el Alepensis ese o pino de Alapo y Pinea, Pinus Pinea, no tienen nada que ver con el nuestro. Pistacho, tampoco lo cultivamos, pero hasta en los colmados, los colmaditos más pequeños puede ser que te sorprendan con una fundita o bolsita con pistacho. Ojo, otra confusión, plátano orientales. Bueno, pues nada que ver con lo que nosotros le llamamos plátano. Ese es un árbol. El platanus es un árbol que no, nada que ver con aquí. Olivo. Sí, hay matas de olivo. Si usted va ahí a viveros plantas tropicales, puede comprar su matica de olivo. No es un cultivo aquí. Entiendo que una vez en La Vega intentaron un cultivo, llegó a florecer. Los propietarios no se informaron que el olivo, la aceituna no se come cruda. Hay que pasarla por un proceso, por una salmuera y todo un proceso antes de que sea apta para hacer comida. Entonces llamaron a un famoso naturalista dominicano, no quiero decir el nombre, y le preguntaron, mire esto, que sé yo qué, profesor, ¿usted qué cree? Él dijo, córtenla. Tampoco sabía que eso es un proceso. Y más de una persona ha caído en ese gancho. Tengo un amigo que cuando estuvo de paseo por las islas griegas, andaba
en el vehículo del grupo de turistas y él se inventó que tenía que orinar para que la guagua se parara porque él dijo, no, yo tengo que probar una aceituna del árbol. No estaba muy bien informado y cuando le metió el diente, ya usted sabe. Roble, Quercus hay aquí en Cuba, por ejemplo, pero aquí no. Salix, tenemos Salix babilónica como ornamental, sauce, a lo mejor es la especie que estaba aquí. Fíjense una cosa, cuando en esta abreviatura que dice SP, significa especie, y SPP es el plural en latín. Esto se hace cuando usted dice, no, yo sé que es el género Quercus, pero no estoy seguro cuál de ellos es. Entonces usted pone especie. Es una, no sabemos cuál. Y cuando puede ser más de una especie, o el conjunto bajo el nombre sauce envuelve 8 especies, entonces se pone en plural. SPP. Y se pone un punto. Esto no tiene que ver con el tema, pero es una información valiosa. El sicomoro no está aquí. Sí tenemos ficus, por supuesto, aparte de que el higo es género ficus también. En el Parque Colón hay unos árboles inmensos, bellísimos, eh, que son ficus, y es ficus religiosa porque se pone al lado de los templos budistas y de otras religiones. Y eso se regaló aquí, lo trajo un ingeniero y dijo, pero como en Asia lo ponen al lado de los templos, vamos a sembrarlo aquí al lado de la catedral. Y ahí están. Pero la especie Sycomorus no está aquí. Tamarisco tampoco. El género Tamarix no aparece. Terebinto, que es el mismo especie del pistacho, varias, no, eso no está aquí ni se ha traído. Tuya pudiera ser que se trajera, que haya, aquí hay un arbolito que recibe el nombre, como un pino, que recibe el nombre de tuya o arborbita, tuya occidentalis, pero nada que ver con lo que se menciona ahí. Y también hay otro árbol, este es el algarrobo mediterráneo. Ya advertí que nada que ver con el algarrobo nuestro, que recibe el simpático nombre de mierda en cajeta. Yo invito a que usted se atreva a probarlo. No sabe malo, no huele feo, pero no sabe malo. Es como una fruta muy famosa que se llama el durian. El nuestro es Hymenea urbaril. Nada que ver con esto. Pero recuerda, son de la misma familia. Recuerda, y entonces los españoles, mira, esto se parece, el algarrobo. Muy nutritivo, por cierto. Igual que este también. Inclusive este es mencionado de manera muy famosa en la Biblia porque sirvió de alimento a unos cerdos. El almendro. Bueno, ya dijimos que sí, que puede haber algunos árboles de esto como una curiosidad en lugares fríos, pero que no es un cultivo aquí, pero se vende hasta en los colmados. Y hay 6 citas bíblicas. Y la primera es del género. De Génesis. ¿Qué género? Del Génesis. Y dice, luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental. Plátano oriental es el Platanus ese, no confundir con los nuestros. El ciprés. Ven que aquí le decimos pino centinela.
y se asocia mucho con los cementerios. Pero que es una costumbre griega, y esa forma esbelta y alta a los griegos les recordaba la forma femenina. Bueno, un poquito de imaginación. Es interesante que en Isaías capítulo 41, versículo 19, Jehová promete hacer que medren en el desierto árboles que suelen crecer suelo fértil. Y en una especie de profecía sobre la futura exaltación y prosperidad de Sión, se predijo que usaría tanto el ciprés, el enebro, el fresno para hermosear el lugar del santuario de Dios. Israel ha logrado hacer reverdecer el desierto. ¿Sería esa la profecía que quiere decir? Tal manzana, de nuevo, sí, hay árboles de manzana aquí en los lugares fríos. Yo los he visto en el mogote de Villatrina, yo mismo planté uno. En Constanza, en Valle Nuevo había una vez, por lo menos en una época, Padre Las Casas, pero no es una producción a tomar en cuenta. Es más una curiosidad y el deseo del dueño de tener eso. Manzana tiene como 7 citas bíblicas, ¿eh? Y ojo, el árbol de la sabiduría, el bien y el mal no era una manzana. El Génesis no dice qué especie era, simplemente dice árbol. Y tenía un fruto que evidentemente se podía comer. Pero no pensar que eso y una manzana es lo mismo está mal, porque no hay evidencia, por lo menos en la Biblia no se dice de eso. Y en Proverbios 25:11, como manzanas de oro con incrustaciones de plata, son las palabras dichas a tiempo. La granada. Y la granada la mencionamos hace poco en los frutales para jardines. Si usted va a un supermercado, vamos a hacerle la propaganda gratis al Nacional, venden esa granada importada grande, están a 400 pesos la libra. Usted va a pagar 400 pesos por una granada, pero va a coger las semillas y las va a sembrar. Y yo ya he cultivado de semilla a fruto y se da muy bien aquí. Y es un arbolito precioso. La granada era muy amada por los antiguos judíos, y inclusive se quejan de que parece que en el trayecto a la tierra prometida no había granada. Y la granada no es nativa. Parece ser que viene más de Siria o Persia, pero que se diseminó muy pronto. Inclusive en Egipto había granada. Y eso era lo que echaban de menos los israelitas en el desierto y Está en Deuteronomio: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel. Esa es la descripción de la tierra prometida. Está en Deuteronomio 8:8. Mire las higueras. Aquí, el que ha visto un árbol de higo en la latitud correcta, ese árbol inmenso, y ve lo que se dan aquí, dice: no, pero esto es un relajo. Pero con todo y todo, yo le invito a que usted se compre su matica de higuera. Puede ahí ir por lo menos donde Franklin Ten, puede comprar unas. Llueve mucho, así que cuando usted se la compre y la ponga en Santo Domingo, que es un poco más seco que donde él está,
la mata va a mejorar. Y también le tienen que pedir una fórmula. La mucha humedad le mancha las hojas. Es una planta mediterránea de clima seco. Pero aquí crece, florece y la verdad que es un fruto exquisito. Es interesante decir que lo que usted está viendo ahí en realidad es la inflorescencia. Cuando usted lo parte y ve todas esas bolitas que tiene adentro, esos son los frutos. Y muy curioso que la polinización la tiene que hacer un insecto que entra por unos hoyitos, entra por aquí, por ahí. Voy a ponerlo más grande. Por ahí entra. Y si el insecto no logró polinizar ese fruto, esa es su tumba. Ahí muere. Poco ingrato. Esto hace que donde no haya suficiente de estas avispitas, son una avispa, la fructificación sea un poco errática. Inclusive hay una queja en la Biblia de que había un árbol con muchas hojas, muy bonito, pero nada de fruto. Y se usa eso como una parábola. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, muy apreciado, si no por el fruto, por la sombra. Porque como le digo, aquí se dan como chiquitica, enanita, revejía, para decirle muy buen dominicano. Pero en los países, yo la he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, y son árboles inmensos, bellísimos, y que dan mucha sombra. También son apreciados por eso. Y ¿cómo se llama esto? Los israelitas hablan la Biblia de tener tu árbol en tu patio, de tener una higuera y una vid, y un laurel, y un olivo. El laurel. Importante para nosotros, no solamente para la Biblia. El laurel es parte de nuestro escudo. Inclusive, usted ve aquí esos fruticos y las flores blancas en el escudo hace alusión al frutico no maduro, sino rojo. ¿Mm? Y es más fácil distinguir en el escudo que se trata de un laurel que la hoja de la palma, que pudiera ser cualquier palma. Teóricamente pensamos que estamos hablando de la palma real y uno asume que es la palma real. Pero en el caso del laurel, la florecita que le pintan y los fruticos rojos y la posición de ellos te señala claramente el laurel. El laurel tiene toda una mitología, porque resulta que Apolo se enamoró de una ninfa y el enemigo de Apolo era Cupido y lo flechó con la flecha de hierro a ella y a él lo enamoró con la flecha correcta. Y él, como esos dioses griegos a veces eran medio violentos, los romanos también, y el papá sabía lo que iba a pasar, decidió entonces convertir el papá de la ninfa, decidió convertirla en un árbol. Entonces Apolo tomó una rama, se la puso de corona y siempre se hizo acompañar de esa rama. Apolo era el dios de la guerra, ¿no? Y de ahí el hecho de que se coloque una corona de laureles para coronar a poetas, generales victoriosos, gobernantes, héroes en general. ¿Mm? Y en el Salmo 37 dice,
Yo vi al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Aquí la figura de un emperador romano con su corona de laurel. Después se volvieron más codiciosos y las coronas las mandaron a hacer de oro. Pero en el mientras tanto era de una corona de laurel de una rama. El pistacho. Es sorprendente que aún en los colmados usted ve vendiendo pistacho. En fundita, facilito, en cualquier colmadito aparece. Las que no tienen cáscara, la vende Priceman, pero vale un poco más de $1,000, no está tan fácil. Entonces, el pistacho es de la zona, el cultivo mediterráneo. Aquí nunca he oído que haya una planta de pistacho, porque la combinación de fresco y sequía no es muy común aquí. A veces me pregunto si quizás en Neiva, la Sierra de Neiva, un poco más seca, tendría la temperatura para hacer una prueba con él. No sé. Pero sigamos comiendo pistachos mientras tanto. Los pistachos fueron parte de los regalos que Jacob mandó a José a Egipto. Envió a José a Egipto como lo más fino de Palestina. Eso aparece en el Génesis 43:11. Y lo que dice, entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacerlo tomar de lo mejor de la tierra de vuestros vasos y llevar a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, pistacho y almendras. Eso era lo mejor de la tierra de ahí. Ay, el olivo. Ese 7,000 años de cultivo, un árbol capaz de vivir siglos y siglos, importantísimo para el aceite, tanto para iluminación como medicina, como para consumo. Y es mencionado innumerables veces en la Biblia. Pero la primera mención está en estas citas. Hay que tomárselo con cuidado porque depende de qué versión de la Biblia usted está tratando, que si es Reina Valera, la Internacional Unida. Y hay veces que he buscado y no encuentro dónde es que se menciona a la planta. Pero esto aquí narra cuando Noé envía a la paloma y a la hora de la tarde ya que trae una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. De ahí para entonces, a partir de ese relato, es que el olivo, una rama de olivo se ha utilizado como símbolo de la paz o de los acuerdos. Y aquí, bueno, si usted va a viveros plantas tropicales, ellos venden unas maticas de olivo que han traído de Holanda. Muy interesante. Holanda los cultiva en viveros, porque Holanda no es que tiene un clima mediterráneo. Los cultiva en vivero y lo exporta. Y aquí se ha traído. En la Abraham Lincoln, y no pude pasar a ver si está todavía ahí, en ese parquecito que está Abraham Lincoln con José Contreras, ese triángulo, tenía un olivo plantado, porque fue una comunidad española que regaló el mejoramiento de esa placita. Y como esa comunidad cultiva olivos, sembraron uno. No sé si está ahí todavía. Pero si usted quiere tener su olivo en su casa, busque un lugar seco y
la puede tener perfectamente. ¿Que cuándo le va a florecer? Ahí sí, coge mucho tiempo. Coge mucho tiempo. La vid, eso también es importantísimo. Importantísimo. Para el vino, como comercio, el primer milagro de Jesucristo. La vid es mencionado muchísimo y realmente, no sé, era un vino que no es tan bueno como los de ahora. Y dicen que le echaban agua. Y como beber vino con agua era más saludable que beber el agua, que podía y estaba contaminada. Y ustedes saben que el agua es la principal fuente de transmisión de enfermedades. Y aquí, ¿puede usted sembrar vid? Bueno, en el callejón de Regina, ese tiene un nombre, esa calle, pero yo no me acuerdo. En el callejón de Regina, en el lado del Aportes, hay en un hotelito que hay ahí una mata de vid, o sea, una uva parra, que sube hasta el cuarto piso el techo. Y según un amigo que se hospedó ahí, en el techo le tienen un pergolado y estaba lleno de frutos. Le pregunté que cuál era la calidad, me dice, no, todavía está muy verde para poder probarlos. Y en ese callejón hay más de una planta. Hay otra casa que le gusta mucho las matas porque veo el balcón muy bien adornado. O sea que la clave es tratar de reproducir y se reproduce fácilmente, muy fácil. Todas las matas que se domesticaron muy temprano, como, como la higuera, la vid, los granados, son de reproducción fácil. Y por esqueje se da con mucha facilidad. Me va a decir, ¿y en Neiva se produce uva? Bueno, yo no sé, un día yo probé una de Neiva y no lo quería volver a probar. Aunque los supermercados han vendido algunas que no son tan malas y te dicen que son de Neiva, algunas de las variedades. También me dicen que el vino que se produce con esas uvas no es que sea tan agradable. Me dijo alguien que un grupo amante de la enología que fue a Neiva a probar eso. Pero a lo mejor la cosa ha cambiado de cuando me lo dijeron aquí ahora. Mira, para mí este es uno de los relatos más curiosos de la Biblia. Ese es lentejas y lentejas rojas. Todo el mundo recuerda o conoce el relato bíblico donde Saúl vendió por un plato de lentejas, vamos a decir un estofado, una cazuela, un guiso de lentejas, y le vendió la primogenitura a su hermano Jacob. Y eso lo relata Génesis capítulo 25, versículo 34. Aquí hay tres cosas que saltan a la vista. La primera lo dice que Esaú no le dio importancia a la primogenitura, que significaba que él iba a heredar y regir todo lo que tenía su papá, Isaac. ¿Qué pasa? La otra cosa es que ese hombre estaba muerto del hambre, pero mucha hambre había ahí. Que él vende algo tan importante y hasta le dice, yo me estoy muriendo, ¿qué hago yo con la primogenitura si me muero? Dame ese plato de esa cosa, ese guiso rojo. Y tercero, ese plato tenía que estar muy bueno, tenía que oler muy bien. Entonces yo me he puesto a pensar, ¿y con qué cocinó
Jacob, con cómo lo cocinó, qué podía haberle puesto. Entonces hice aquí un ejercicio. Bueno, proteína, esos son los sazones y ingredientes posibles. Proteína, bueno, cerdo. Bueno, ustedes saben que el cerdo está prohibido, que no es kosher. Está prohibido para el pueblo de Israel comer cerdo. Pero este relato es en el Génesis y la prohibición de comer cerdo es en Levítico, que es el penúltimo libro del Pentateuco, de los 5 libros que supuestamente escribió Moisés. No, supuestamente porque se han dado cuenta que no es verdad, que lo escribió todo. Entonces, puede ser que este episodio fuera antes del compromiso de que el cerdo era impuro y de no comer cerdo. Puede ser. No tenemos las fechas. Entonces, pero esto es un relato de Génesis y después está Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Así que Levítico es el penúltimo. Y es Moisés el que trata eso y hace ese acuerdo. Entonces, ¿pudiera ser cabra u ovejo? Sí, porque ellos eran pastores. Caza, sí. Este señor Esaú era cazador y dice que él era cazador mientras que el otro se quedaba en la casa. Por eso el papá prefería a Esaú, pero la mamá Rebeca prefería a Jacob. Eso pudiera ser las proteínas. Un análisis ahí en la casa, que pudiera ser bueno, pues ciervo, venado, hay animales silvestres en la tierra de Israel que se puede cazar. ¿Qué sazones le puso? Porque la proteína es un ingrediente más que un sazón. Hierbas aromáticas y especias que estaban a la disposición. No quiere decir que la haya usado, pero que conocemos que en ese momento había y se usaba. ¿Cómo qué? Primero vamos a distinguir entre una hierba aromática y una especia. La hierba aromática, como la albahaca, el tomillo, el orégano, el laurel, cilantro, son plantas que utilizamos las hojas y solo las hojas. Mientras que las especias, por favor, no me le diga especie. Veo a cada rato ese error. Una especia es una palabra que denomina a una planta que se usa para sazonar, pero que la parte que se usa es o la semilla o la flor, como el azafrán, la semilla como el coriandro, ¿eh? Tenemos la flor, los botones. Bueno, de la flor, el azafrán, lo que realmente son las anteras. Pero está la flor, están los botones, ramas como la canela, que por cierto no lo puse, pero había canela. Entonces, sí había ajo, con certeza, y cebolla. Laurel, tomillo, uy, aquí hay un error. Tomillo y cilantro. Porque si hay coriandro, hay cilantro. Cilantro en la hoja y coriandro en la semilla. Romero. Esas pudo haber sazonado con una combinación de eso. Y si es a la cabra y el ovejo, el romero le va de maravillas. Y algunas otras plantas para ya finalizar y no prolongar esto demasiado. Está el romero, coriandro, la cicuta. Aquí tenemos cicuta silvestre. Constanza hay cicuta creciendo a los lados del camino. Está, por ejemplo, la morera, que es lo que se usa para alimentar el gusano de la seda, la oruga. Entonces vamos a decir gusano, la oruga de la seda. Romero, están iris. Hay un cierto número de plantas
que están aquí, pero para no prolongar mucho, yo creo que esto ha sido un buen vistazo al tema. No estaría mal ahora recibir algunas preguntas. Vamos a darte algunas preguntas u observaciones que están en el chat. Primero veo que alguien te dice que el chele o el centavo dominicano tenía Tenía una una palmita, palmita. ¿verdad? Sí. Sí, es verdad, porque ¿Es era el una símbolo palmita de, datilera? no, la palma real. Es la palma real. No lo mencioné porque son dos palmas diferentes, Sí. pero la palma real era el símbolo del Partido Dominicano, que era el de Trujillo, y por eso el chele o un centavo tenía una palma, pero no era una datilera, es una palma real. Te dice otra persona aquí que el bosque de ébano verde, o sea, refiriéndose al ébano que tú mencionaste, es el mismo ébano. El bosque, El no, ébano no, verde de no, aquí, no, 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 para nada, para nada. El ébano verde nuestro es una magnolia y no es el bosque, es la reserva la forestal. reserva científica ébano verde. Sí, es es una magnolia, nada que ver con el ébano, que es una madera oscura, muy dura, muy apreciada. Te El nombre dicen ébano aquí, también, hay una planta nativa de Jamaica y de Cuba que aquí se ha traído y le dicen también ébano, por lo menos en inglés le dicen ébano. Usan, los jamaiquinos le dicen ébano. te dan aquí el dato de que la callecita que no te acordabas el nombre, que está por el callejón de Regina, se llama Parmenio Troncoso. Ese exactamente, Parmenio Troncoso es el nombre del callejón de Regina. Que si usted no lo sabía, ahí hay un cafecito que es Corner Café, que pertenece a Villini, pero no tiene los precios del Hotel Villini. Son un poquito más moderados. Y es muy agradable sentarse ahí y hay unas enredaderas de trinitaria por los alrededores. Esa callecita es realmente muy simpática y Muy pintoresca. fresca también. Vamos a hacerle una cuña gratuita a la pizzería que está arriba del Ah, café, sí, a ti te del gusta la Corner pizza que Café. está Sí. encima de Corner Café. Ahí hay una Corner Café, pizza, dicen ellos provenzal, tipo provenzal. ellos tienen ese restaurante que está ahí, que está arriba. Ellos comenzó como una terraza y ha cambiado, estuvo mexicano. Parece que finalmente se encontró lo que era, ¿no? Sí, pero la verdad es que es muy agradable con las trinitarias y las enredaderas que tiene y se siente fresco, un poquito aislado de todos los ruidos de la calle también. Sí, Eh, la ciudad colonial solamente tiene un problema y es el parqueo. ay, sí, Después realmente yo me consiguieron un guía diurno de la ciudad colonial, pues trabajé ahí en el jardín vertical que tuvo una vez el parqueo, el primero que del tuvo ahí, lo banco, el hice parqueo yo. del banco de reservas. No, no, del parqueo de la José Reyes. Ajá. Y fue una época bastante especial en mi vida, porque terminaba el trabajo, yo no sabía qué iba a hacer. Así que comencé a dar vueltas. Y hay joyas poco conocidas, como el Museo de la Porcelana, el mismo Museo de la Familia Dominicana o Casa del Tostado, Museo Casa del Tostado. Son interesantes. Muy, muy, muy la ciudad colonial, el cine 4D, actual que yo llevo ahí se queda encantado. Sí. Mira, Eh, aquí hay una persona que te pone el dato de que no solo en Neiva, sino que en Ocoa hay viñedos desde hace sí, el años. Ocoa Bay, Y en ese Ocoa complejo. Bay. Y No, están no sé fabricando un qué tal. vino decente, bastante decente. Dicen que Así. yo lo he visitado y es muy bonito el proyecto. Y las personas que compran sus lotes ahí se comprometen a continuar el viñedo. Entonces es muy bonito el proceso que hay ahí. Y como eso es tan seco por ahí, pues Sí, entiendo que se consigue, pero ¿y a la la uva le temperatura gusta, por ¿no? allá? Habrá ¿Perdona? las temperaturas, porque no solamente es seco,
clima mediterráneo se caracteriza por ser no tan caliente o sea, un invierno suave y húmedo, y entonces el verano sí es caliente y seco, pero ese frescorcito. Ahora, Bueno, lo que te quería comentar, que la vid, o sea, las plantas de uva, ¿verdad? Hay bastante personas que la tienen aquí. Los árabes, incluyendo mi abuelo, suelen tener sus uvas, no tanto por la uva, porque la uva que se da aquí es un vinagre, es agrísima, pero sí para las hojas, porque los sí, árabes les gustan para el envuelto ese. su envuelto en hojita de parra. Y entonces, Son fíjate muy que sabrosos. sí, que tú vas aquí a sitio como de Quesón, que está cerca del colegio, ¿verdad? Casi enfrente. Y tú puedes Ah, tener sí. la opción o de envueltico en hoja de repollo o envueltico en hoja de parra. Porque en la Manuel, ¿cómo se llama? La Rafael Augusto Sánchez, cuando tú vas como camino hacia la Tiradentes, hay una casa que uno ve que tiene unos sembrados de parra bien, de vid, bien grandecitos. Se ve que son gente que utilizan las hojas para ese consumo, yo pienso. Y una vez los nacionales, cuando trataron de subir las paredes con jardines verticales, trataron con parra, trataron con eso. Ya han tratado con muchas cosas, hasta que no me llamen no lo van a conseguir. Dice, en el Bauruco Oriental hay una especie de ébano endémico de la zona, el Magnolia hamori. Sí, pero eso no es nada que ver con el ébano bíblico. El ébano bíblico es otra Y cosa. sí, el ébano bíblico es, oye, esto es magnolia, y los ébanos son el género Evenus. Te Evenus. dice Ismael Martínez que aquí hay un álamo que se utilizan las hojas para hacer té. ¿Será la misma planta? Te pregunta. Para nada. Para nada. Mire, lo que pasa es que el nombre común confunde. O sea, usé el algarrobo como un ejemplo de eso, de que el algarrobo del Mediterráneo, las hojas se parecen al de aquí, pero nada que ver, son una especie muy diferente. Dice aquí alguien que creía que un empresario de Santiago tenía una plantación de pistacho. Ah, bueno, ahí está Manuel González. Ese sí va a saber si aquí hay pistacho comercial o no. Manuel. Yo sé que las plantaciones, Creo ajá, que la está confundiendo con macadamia. Creo que la está exactamente, confundiendo eso con le iba a decir, Ah, ahora sí. que la plantación de macadamia empezó con un empresario de Santiago, Bueno, No, 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 sí. Manuel Arsenio Ureña. Manuel Manuel Arsenio Arsenio Ureña. Ureña, Y exactamente. además están los Moreno, hermanos Jesús, Moreno, Los morenos, sí. que tiene un producto muy bueno, Macadamia de la Loma. sí, sí, sí. Entonces, te dice aquí la señora Jackie, el jardín vertical del conde con la figura de la botella. ¿Qué pasó? ¿Murió? No, Fue por falta de agua? el mío murió y el otro también. ¿Sería por falta de agua o de cuido? Mira, el mío estuvo un año libre de mantenimiento porque yo le tenía un reciclaje del agua. El compromiso era que el ayuntamiento iba a pagar por ese mantenimiento, pero lo que ellos ofrecían no daba para hacer eso, no daba, simplemente no daba. Y pasó un año, y mucho fue, pasó un año sin mantenimiento, reciclando su agua y el timer que lo echaba. Entonces, cuando se puso feo, a la Coca-Cola le dolió. Y la idea de la botella de Coca-Cola fue mi idea. Inclusive para hacerla, yo le pedí a ellos, a la Coca-Cola, porque ellos era que lo estaban pagando, que me dieran la imagen lo más grande posible, la silueta. Entonces yo la amplié
Fui a una impresora, la amplié, la coloqué sobre el lugar que estaba trabajando y marqué, fue todo un trabajo eso, y marqué la silueta con el papel, perforándolo y marcándolo. Y así fue bastante fácil crear esa silueta que quedó nítida, nítida. La idea le gustó a mucha gente. Y en la segunda etapa la mantuvieron. Adolf, cierra el compartir pantalla para que te veamos grande. Mientras tanto, te leo aquí que dicen que en Ocoa Bay han logrado la hibernación de la uva a base de deshidratación controlada. Sí, la obligan a entrar en el estío, o sea, en el descanso típico de sequía o de frío. Y entonces, pero no sé, me encantaría probar ese vino. Dice aquí doña Jackie también, tiene dos observaciones, que don Manuel Arsenio Ureña tenía plantación de macadamia y anterior tenía el lichi, plantación de lichi. Y dice que ella llegó a verte trabajando allá en el Conde. Ah, oh sí. El- Miren, el lichi, la macadamia no, pero el lichi se puede comprar en el barrio chino. Ahora se aproxima la temporada de algunas de las frutas tropicales. La primera cosecha que sale, creo que es la de Constanza, de lichi, y después la de Jarabacoa. El lichi es el limoncillo rojo, ese, muy sabroso. Te preguntan aquí, Pariente de nuestro limoncillo, lo que pasa es que a nosotros nos tocó el peor, porque esa cosa, yo para mí el limoncillo es una fruta que descalifico, claro, esa es mi opinión. Ahora, el que probó un longán, lichi o rambután, los tres son parientes, y son parientes del limoncillo de aquí, son meliáceas, dice, bueno, pero espérate. Entonces, ¿qué va a salir? Sale primero los lichis. Más o menos con los lichis se solapan y comienzan a aparecer rambután. Después, longán es más difícil, pero ha aparecido. Para mí, de los tres, el longán es el favorito. El rambután es el que tiene como, me parece que tiene como un puerco espín, pero no pinchan. Entonces le puedes meter la boca y morderlo. Y después, ya como para noviembre, comienza a aparecer el caqui, que para mí es una fruta completamente deliciosa. Que esté interesado, lo dije en la charla de los frutales, debe darse una vuelta los domingos, ir al barrio chino, está interesantísimo. Valga también la publicidad gratis y una loa a la señora NG, que doña Rosa, y ahí hay comida que venden, frutas, plantas, pescados, mariscos y vegetales, algunos un poquito decepcionantes porque tú no sabes lo que es y preguntas y lo único que esos chinos te saben decir, para sopa, bueno para sopa, por pero Dios. mira, vamos a hazte una charlita sobre cosas que podemos encontrar en el barrio chino, Eso frutas sería y vegetales interesante del y barrio la del chino. botánico está pendiente también. Sí. Te dice aquí que cuáles son las plantas venenosas que tenemos en el país. Me imagino que es por la mención de la cicuta, ¿no? Sí, hay una lista de eso. Hay un librito que yo tengo pero está en inglés, plantas venenosas, plantas comestibles y venenosas del Caribe. Y está el libro, que también lo tengo, una joya, compré el último que había en la Asociación Médica, de Marcano, de plantas medicinales y venenosas también. Esas son las dos fuentes mejor que hay. Yo Después hay muchas cosas que son venenosas. Mira, todo lo que es familia, que ahora son Asclepia, pero, ay Dios, se me va a olvidar el nombre de la familia. La que pertenece
Las que pican, con las que yo me he La ganado flor varias del veces. Perú, la flor del Perú, las apocináceas. Todas las apocináceas son venenosas y son muy ornamentales. Mucho, todas, están ahí. Lo que pasa es que yo lo que le recomiendo a la gente, que a menos que usted esté muy seguro, nunca se meta ni una fruta ni una hoja de una mata desconocida. Un día yo encontré por ahí una cosita y dije, ay, esto es una pasiflora, es chinola, esto es comestible. Y tuvo unos cólicos que en medio del monte estaba yo tumbado en el suelo. Aprendí de mala manera que simplemente no tocamos esas cosas desconocidas. Dice aquí que la finca de Don Manuel en Los Montones, en Sajoma, tenía muchas plantas exóticas. No recuerda doña Jackie los nombres. Pero parece que Don Manuel fue ¿cómo se dice? Una de las personas que incursionó con frutas que no teníamos aquí, ¿no? Con el cultivo. Sí, todo el que tiene un clima especial, pues quiere. Y yo mismo me pregunto, y quiero aquí que Manuel me ayude. O sea, yo, por ejemplo, veo el microclima Samaná y me hago una serie de preguntas. Longán, Rambután, el lichi no, el lichi le gusta más el fresco que lo que hay allá, aunque hay lomas ahí en Samaná. Pudieran ser esta palma que se usa para hacer muebles. Ya. Las, las palmas que se usan para hacer muebles, que son de mucha humedad, no pudieran crecer ahí. El ratán es una palma, ¿eh? No pudiera crecer ahí. Positivo, positivo. Y además tiene bastante humedad. Acuérdate que Samaná cae de 2.400 a 2.500 milímetros al año. Es una de las zonas más húmedas del país. Entonces, y aunque sea un barro rojo, la tierra, pero yo la veo muy fértil y hay muchas cosas que se dan muy bien. No sé, ya no existe, Manuel, unas estaciones experimentales para ver qué cultivo. El durian, ¿tú sabes lo que vale un durian? Es verdad que es hediondo, pero yo en Nueva York yo lo probé. Costaba $20, estoy hablando del 2012, $20 una fruta de durian. ¿Esa cuál es? La fruta Sie, que dicen que es la que huele peor del mundo. Sí, huele muy feo. el doctor Sie, el doctor Sie sembró durian y jaca ahí cerca de Jaina. Y tengo un amigo, Carlos Columna Reynoso, el hijo de Ana Silvia, que también ha sembrado durian y rambután también ha sembrado. En la zona de Bonao. Acuérdate que Bonao tiene un buen microclima, buena pluviometría. Y buena pluviometría y una temperatura nocturna muy agradable. Muy agradable, muy agradable. El viento frío que baja de la montaña. Positivo, positivo. Quería mencionarte también el asunto de los olivos. Yo siento que aquí se está poniendo de moda el olivo. Por ejemplo, el restaurante que queda aquí a la vuelta de mi casa, que se llama Julia, tiene 2 olivos a la entrada. Lo tienen en tarros grandes. Y conozco varias personas aquí que tienen olivos. Es que es una mata bellísima. Tiene un Bellísimo. tono gris, la hojita tiene un tono gris. Cuando se desarrolla el tronco, es muy rugoso, muy acanalado. Es un árbol que toma forma, a menos que lo poden. Estoy hablando de 50 años, ¿verdad? Para allá. Toma formas poco comunes. Es sumamente interesante. Es bellísimo. El olivo es En el bellísimo. centro Belarmino, en Santiago, yo conozco la persona que le hizo el jardín a una virgen que colocaron, y ella le hizo el jardín alrededor y ella puso un olivo ahí y se le estaba dando muy bien, se le estaba desarrollando muy bien ese olivo. Y Andrés Aglul tiene olivo en la Caubita.
Puso olivos sí, de allá. agüita y se le han dado muy bien. Y mira que eso es Sí, pero bastante eso seco de ahí. asua, eso es seco, ¿no? Sí, bien, bien seco y sí, seco totalmente. Y probablemente por la cercanía al mar, pues no sea tan caliente. Exacto, hay brisa, tiene su brisa. Dice, conocí el seso vegetal, dice alguien aquí, o acá, aquí. De esos vegetales hay que tenerle miedo. ¿Quieres saber una planta venenosa? Esa. Sí, dice, pero es venenoso cuando está inmaduro, cuando no está maduro. Sí, sí. En Jamaica, que es muy popular con bacalao y con revoltillo de huevo, y yo lo he probado y sí sabe bien. Se mueren muchos niños porque saben que eso se come, cogen la fruta en el momento equivocado y se mueren. Yo no ¿Y quisiera decir cuál esto, es el pero seso vegetal? ¿Cuál es ese? en inglés le dicen aki aki, puedes buscarlo tú con ese nombre, Aquí. Ajá. A-E-K-E-E, aki aki, y seso vegetal, Bligia sápida. Ajá. Lo voy a buscar solo por curiosidad de cómo luce. Y puede ser un crimen perfecto, pero no voy a decir más. No voy a decir más. Pero tengo tentación de decirlo, porque yo he pensado, ven acá, pero si esto se hace esto, esto y esto, y tú se lo das a la persona de tal y tal manera, se murió y nadie va a saber. Pero no, no voy a decir nada, eso está feo. Mira, dice aquí que muchas veces usamos plantas para hacer té. ¿Qué tan bueno es eso? Bueno, están cada vez más de moda, de cosas que uno no conoce, que si el té de romero, té de laurel, té de clavo, té de malagueta, esas cosas que siempre hemos usado para cocinar y que nunca lo hemos usado para hacer una tisana. Porque, ojo, té es solamente de la mata de té. Sí, De, una que, infusión de sería la quizás la camela, lo palabra. otro hay que decir la infusión. Y ahora están de moda y toda la humanidad siempre ha bebido de eso. Ahora, yo te voy a decir, la pregunta de él es, ¿qué tan bueno es eso? Yo le diré que mi hermano en París trabajó en un hospital renal y él me contaba que los cantidad de hindúes y pakistaníes que llegaban enfermos de los riñones por la cantidad de infusiones que ellos beben, porque aparentemente tú beberte un té de algo un día o otro día no es gran cosa, pero cuando tú repetitivamente bebes, alguna de esas sustancias se alojan en los riñones. Sí, indiscutiblemente que sí, pero parece que es el exceso, ¿no? Quiero saludar a mi vecina, gracias por estar presente. Lo último que te quería comentar era sobre las higueras, ¿verdad? La planta de higo. En mi familia, en la familia de mi esposo, siempre han tenido su matica de higo, que como tú dices, no es un árbol, aquí no es un árbol grande, pero siempre ha estado bien parida, incluso la que mi suegra se llevó cuando se mudó. Ella se llevó su hijo y lo puso en una especie de barrica, ¿no? Y ese le echa higos, ese arbolito plantado en un tarro grande echa higos, le pare. Sí, el higo es una de las plantas favoritas para tener en recipientes grandes, ¿verdad? Barricas, cosas así. Y hay algunas variedades más que otras. Yo me recuerdo haber visto en un catálogo una que el higo era muy negro y o muy oscuro de color, porque realmente el negro como color no existe. Era muy oscuro y menos en planta. No hay flores negras, ¿eh? Ah, que la rosa negra, el tulipán negro, no, no. Son muy oscuros. Por eso. Y es magnífico para eso. O sea que si yo quisiera una terraza y quiero poner dos arbolitos frutales en recipiente, yo me voy por dos, kumquat e higo. Y si lograra conseguir los higos que son como enanos para eso, pues todavía mejor. Pero como aquí no crecen mucho, por Ahora falta de salen muchos frío. anuncios en Instagram y eso de cultivar limones y hasta mangos en tarro.
Sí. Yo no sé cuán verdad será, pero por lo menos en los videos se ven unos arbolitos bien paridos de frutos. Bueno, por un lado se comienza con un acodo aéreo, con frutas, flores, y por ahí comienza la cosa, y hay que manejar las raíces cada cierto tiempo, sacar la planta del tarro, podarla. Vamos a decir que aplicaron las técnicas del bonsai a los frutales. Funciona perfectamente. Aquí pone una colaboración el señor Diego Blanco, que dice que en la zona de restauración tiene un colega y gran amigo que está produciendo lichi de una manera espectacular. Incluso tiene plantas en acodo para la venta. Por si a alguien le interesa, pues mire, ahí hay un dato. El único problema del lichi es que coge años para florecer. Algunos dicen 7 años, otros dicen menos, pero yo he visto árboles de 5 años inmensos y la primera fruta no. Y el lichi le gusta un poquito el fresco, le gusta el fresco. Inmaculada, que es una pena que no está aquí hoy, pero va a ver esto, Inmaculada Bovea de Viveros Inmaculada. Tienen una plantación de lichi en San José de Ocoa, no, ¿cómo se llama? Rancho Arriba. Pero ella dice que es errática la producción. Yo le digo que tiene que haber una razón, tiene que haber una razón. Porque, déjeme decirle, el lichi se vende caro. El lichi, tú vas al barrio chino y está sobre los 100 pesos la libra de lichi. Que para mí eso es caro. Otra planta interesante para tener en recipiente que puede subir una pared es la fruta del dragón, ¿no? O sea, es un cactus, va a tener espinas, pero es bonito, es muy lindo. Si tú tienes una pared que no importa. Eso no es la pitahaya. Pitahaya, sí. Dragon fruit es pitahaya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí sí. te pone alguien. Yo tengo alguien. una mezcolanza de los nombres, tú sabes. Sí, Y alguien los puso aquí. que Me imagino que será quizás por lo que yo te pregunté del barrio chino, porque él pone aquí jackfruit, jaca, yaca, durian. No sé qué es lo que él quiere decir al ponernos esto. no es lo Si eso mismo. aparece en No el es lo barrio mismo. chino. Si será que aparece en el Bueno, barrio. nunca he visto durian en el barrio chino, pero yo no estoy todos los días ahí, no estoy todos los domingos. Inclusive en una época yo pensé que valía la pena hacer hasta un tour y hasta se lo mencioné a doña Rosa NG, que fue la impulsora y la ideóloga y la que peleó y trabajó el concepto del barrio chino en Santo Domingo. Sí. Y tiene un libro sobre el tema. Dice aquí, el señor Diego también coopera con este dato que dice Federico Collado de Ferro Agro tiene varios árboles de lichi en su finca de La Cuava con una producción fuera de serie. La cuestión es que si alguien se anima a llevarse un lichi que sea para plantarlo quizás en una casita en Jarabacoa o por ahí arriba, ¿no? Porque aquí no le va a prosperar. Es lo que yo entiendo. Manuel, confírmame si tú crees lo mismo. El lichi necesita un fresquito. Realmente. También se siente zona baja. En la obra de Domingo Marte, en la parte de atrás hay un listado de los viveros con ese tipo de frutas exóticas como el lichi rambután. Déjame buscar ahora mismo para contribuir con el grupo. Y creo que él tiene una información, una tabla de qué son los frutales de más frescos, qué son los de... Sí, aquí está. Estoy directamente viendo el lichi. Entonces, aquí está en el listado dónde ubicar ese tipo de plantas. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de el lichi, C35, Fundación Progresio, con Fundación Progresio, C62,
con el señor Rodríguez, Ramón Octavio Rodríguez, también en Constanza. Así que no, este libro es una buena fuente para saber lugares. Ese libro es maravilloso. El que quiera saber más de ese libro, pues que vaya al Frutales para su Jardín, esa charla de frutales, donde él inserté video que le pedí que comentara y que hiciera, y que quedó muy bien eso. Me encanta eso de insertar video. Te lo pedí a ti, Manuel, pero después pensé como que te iba a molestar y que si te ponía a trabajar tanto, tú tenías que haber salido en los anuncios, o sea, pero ya haremos algo juntos. Digo, no, déjame no molestar. Te iba a llamar para decirte, mira, eché para atrás porque como que te estoy poniendo a trabajar y no, el crédito no salió desde antes. Mire, No había problema, no había problema. Yo me quedé esperando porque tú me dijiste que me iba a llamar hoy en la mañana. Sí, sí, ya sí. tenía las ideas así con la lenteja. Es complicado, es complicado. Hay muchos, para terminar de redondear el tema, hay el tema de las plantas bíblicas, por la importancia que tiene la Biblia, quizás el libro más influyente en la historia de la humanidad. Después va el Corán. Bueno, este es un tema que se ha escrito mucho y se ha discutido mucho. Yo me acuerdo, mi interés en este tema comenzó con este libro de John Chancellor. Ese señor hizo una exposición aquí de libros y yo me volví loco y compré varios. No creo que eso aparezca todavía, pero este libro. Años más tarde, ahí la Quinta Dominica hizo una exposición de grabados de plantas bíblicas que estaban aquí. Me acuerdo que el padre Cicero, en paz descanse, participó dando nombres y demás, y había un folletico que yo sé que yo lo tengo en mi biblioteca. Lo que pasa es que los folleticos se pierden con mucha facilidad. El programa y el folleto que dieron, yo lo tengo. Bueno, está perdido, pero lo tengo. Porque es que es un folletico muy fino y se pierde. Lo ideal hubiera sido meterlo dentro de este libro. No lo hice. Entonces, hay un libro digital que tengo que se llama Hierbas y Medicina de la Biblia. Bastante interesante. Hay otro, pero ese no me gustó tanto, que es como la enciclopedia de las plantas bíblicas. Entonces se vuelve muy técnico en el sentido de que quiere citar cada cosa que dice, quiere citar cuál es la fuente, qué sé yo qué. Como ustedes, yo dije ya, hay incertidumbre. No podemos identificar todo lo que se menciona. Hay incertidumbre, pero hay cosas que son bastante fáciles, cómodas de identificar. Y ya cuando usted mire la aloe, lo va a mirar con un poquito más de respeto, si usted es creyente, porque se usó para la palabra no es embalsamar, es la preparación. la preparación del cuerpo de Jesucristo, que los judíos tienen todo un protocolo. Tienen todo un protocolo. Me acuerdo haber visto una película alemana sobre el tema de una señora que se suicidó, que es un problema. Es un problema en la religión judía porque no te quieren aceptar en los cementerios. Hay todo un protocolo y no se le lleva flores, se le pone una piedra sobre la tumba. Y cuando lo entierran, cada persona coge un manojo de tierra y lo echa en la tumba, ¿no? En la bóveda. O sea, hay mucha información. Si usted
puede mirar ahora de repente diferente al cilantro o al cilantrico, como le decimos, y al coriandro, que es una especie que a mí me encanta. Ay, no puse el pimienta. Es muy posible que hubiese pimienta disponible para la cazuela de lentejas que Jacob hizo. Y Es posible. probablemente comino, Pimienta, canela y nuez canela moscada, sí, canela sí. Canela está entre las plantas bíblicas. porque los Y orientales sazonan la comida comino salada con también, canela comino. y con, ¿cómo se llama la bolita negra? El Allspice, No, eso es malagueta. malagueta, pero eso es caribeño. Ah, Yo no porque estaba ahí. los árabes la usan muchísimo en sus comidas, la Sí, malagueta. pero le llegó del Caribe, no, Ya. no es de allá, no es de la Mira, tierra. aquí hay una última pregunta y es para Manegonte, que le piden por favor el nombre del libro que consultaste para ver dónde es que hay lichi. Si le puedes dar ese nombre, Manegonte, Manuel. No sé si Manuel sigue aquí. Parece que el cerro. Déjame ver. Sí, parece que cerró. Pero en Pero todo yo se lo caso, digo, el libro es Frutales en la República Dominicana y el tema, o sea, el autor es Domingo Marte. domingo, martes, frutales en la República Dominicana. Sí, pero que vaya a la charla nuestra en el canal del Centro Cultural Babeque, donde yo muestro el libro, hablé mucho del libro, porque eh, no Eso fue en solamente los es la frutales única guía, favoritos, ¿verdad? La charla que se llamaba sí, sí, como frutales preferidos o favoritos. para mis frutales favoritos para jardines o algo así. Déjenme Y decirle cómo buscar en el canal del Centro Cultural. Primero porque hay una pregunta aquí que nos dice una persona que no pudo entrar desde el principio, que quiere ver la grabación. Hay un canal en YouTube que se llama así mismo Centro Cultural Babeque. Y si usted sabe una palabra clave, como por ejemplo frutales, usted escribe Centro Cultural Babeque, frutales, y le va a salir. Si simplemente pone Centro Cultural Babeque, va a tener que buscar porque le va a ir saliendo todo lo que hemos hecho. Pero si conoce una palabra clave, como por ejemplo hoy bíblico o Biblia, pues probablemente le aparece inmediatamente la grabación. Bueno, no queremos abusar del tiempo que ustedes han dedicado esta noche, así que una gracias por vez su más, asistencia sí, no, y y la una vez más, paciencia. A veces comienzo yo a hablar ahí que veo muchos nombres nuevos aquí esta noche y eso me llena de muchísima satisfacción ver que vamos ganando nuevos seguidores. Y bueno, decirles a mi ustedes, amiga de Yanira, que no sé, no la he visto, no me he puesto a leerlos, prometió enviarlo y yo sé que ella tiene un grupo interesado en temas bíblicos y sobre todo, bueno, ya que ya sabemos que no todas las plantas están aquí, pero que sí hay por lo menos 20 y tantas plantas, quizás 30, y que las podemos mirar con un poquito más de respeto o de aprecio porque tienen una historia notoria. tienen su presencia en la Biblia. Vamos a decirles a ustedes cómo pueden enterarse de nuestras actividades. Hay varias formas. Una sería dejarnos su correo o su número de WhatsApp para enviarles por ahí las invitaciones. Y otra sería siguiéndonos en Instagram como Centro Cultural Babeque o en Facebook como Centro Cultural Babeque Secundaria. Y así pueden mantenerse enterados de las actividades que vamos teniendo. Estas actividades que tienen que ver con paisajismo, con botánica, con cultivo, tienen lugar cada 2 semanas. Entonces, si este tema es de su interés, pues cada 2 semanas podrían estar acompañándonos junto con Adolf Gottschalk aquí en el Centro Cultural Babeque. Yo quisiera Permíteme anunciar compartirles, ajá, ¿qué tú quieres anunciar? la próxima, que sí, creo que tú y yo estamos de acuerdo ya que va a ser sobre Burle Marx. Sí, repite el nombre para la persona que no lo Ok, entiende. ok. El paisajista de los trópicos más relevante
del siglo XX fue Roberto Burle Marx. Burle En una Marx. charla, Burle Marx, el de papá alemán, el Marx era alemán porque los brasileños ponen adelante el apellido de la mamá. Roberto Burle Marx. Entonces, ese señor abrió campo, fue un visionario, fue un defensor de la naturaleza y fue un artista por los cuatro costados. Un tremendo paisajista con un legado importante, si bien no fue profesor, sí dejó, por ejemplo, su casa un museo, todavía se mantiene, la donó, él pensó que se iba a morir más pronto y de repente pasaron 5 años y no estaba sin casa porque la había donado, pero bueno, la donó al gobierno y hay como 4 o 5 libros, no he chequeado últimamente, a veces ha salido alguno más sobre su obra y se aprende mucho. Sí. Inclusive el Jardín Botánico de Nueva York dedicó un verano hace unos cuantos años, quizás 6 años, 5 años, a la obra de Burle Marx. Hicieron una exposición apoteósica. Buscaron a Raymond Jungle, que es uno de los grandes paisajistas tropicales, vamos a decir, del sur de la Florida, pero es un paisajista inmenso y que era amigo de Burle Marx, se nutrió de Burle Marx, tenía una amistad y entonces este señor hizo un montaje. Yo no me monté en un avión para ver eso porque no, realmente no podía, pero fue bellísimo. Hay muchos libros, hay como 4 libros dedicados a su obra. El Museo de Arte Moderno de Nueva York una vez hizo una exposición de su obra también y ahora el Jardín Botánico hizo un montaje reproduciendo su obra a través de los ojos de este señor Raymond Jungle. O sea, que si usted está interesado en paisajismo, diseño de jardines, o simplemente quiere pasar un rato bonito viendo fotografías de lugares, yo nunca he ido a su trabajo. Esto me surgió a mí en el 2004 cuando se cumplían 10 años de su muerte. Tenía la jardinería y he preparado esta charla que voy a retocar y repasar para la próxima presentación de Roberto Burle Marx, el paisajista tropical más importante del siglo XX. Bien, Cuento con ustedes. Bueno, pues Buenas antes de finalizar, permítanme compartirles las actividades que nos quedan esta semana y así se van enterando a qué nos dedicamos por aquí, los que son nuevos. Bien. Miren, todos los martes nosotros tenemos un cineforum, es decir, escogemos una película que la recomendamos para que ustedes la vean por su cuenta, le decimos en qué plataforma está, como por ejemplo esta, que se llama Cuenta Conmigo en español, muy famosa, en inglés Stand By Me, es una película que ya tiene 20 años y no envejece, está disponible en Netflix. Entonces, ustedes la ven en su fin de semana, a su conveniencia, y nos juntamos a compartirla. Solamente vemos la película juntos cuando es una película dominicana que podemos presentarla en nuestro teatro Laura Bertrán. Entonces, en ese caso, sí vemos la película todos juntos. Pero en la mayoría de los casos que lo hacemos de forma virtual, es así. Ustedes la ven por su cuenta y simplemente la comentamos. Entrando por Zoom, esto es libre de costo, todos los martes a las 7:30. Buenas noches. Buenas noches. El jueves vamos a tener a una invitada especial, Carmen Rita Malagón. Ella es musicóloga, escribe en la revista Estilos y escribe para varios medios. Y ella nos va a hablar
con respecto a la fecha, la cercanía con la Semana Santa, sobre las misas de Requiem. Nos va a comentar en qué consiste una misa de Requiem y va a comentar algunas de los Requiems más famosos, como por ejemplo el de Verdi, el de Mozart, el de, bueno, esos, los que puedo recordar ahora. Entonces, esto es el jueves a las 7:30, también libre de costo por Zoom. Para los que no han recibido estas invitaciones, una forma fácil de entrar es entrar a Instagram y en el perfil, cuando van al perfil del Centro Cultural Babeque, siempre va a haber un enlace. Ese enlace es actualizado cada día con la reunión que toque ese día. O sea que si ustedes ya acerca de la hora de entrada hacen clic en ese enlace, los va a mandar a la reunión de Zoom. Y ya, recordarles que la Semana Santa nos recogemos también, no tenemos actividades en el Centro Cultural durante la Semana Santa y que regresamos el martes 11 de abril. Así que de nuestra parte, por esta noche, muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía y muy especialmente a Adolf Gottschalk por compartir con nosotros sus conocimientos, toda su sabiduría y todos ustedes por sus comentarios y las acotaciones que han hecho, que han enriquecido este foro. Así que si alguno más desea dejar su correo por aquí, por el chat, lo voy a dejar abierto un momentito en lo que nos vamos despidiendo. Así que muy buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias, Adolf y Cecil. Muy interesante. Gracias, María Isabel. Muchas gracias, Adolfo. Te habla Matilde Mota. Nada, me resultó muy interesante. Y Omar Perdomo lo mandó a la Sociedad Dominicana de Botánica. O sea que también van a tener un aliado para mandar invitaciones a través de allá. Ahí fue que yo me enteré de tu charla. Te felicito, Adolfo. Muchas gracias, doña Matilde. Creo que Adolf se retiró, me parece. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes, gracias a Manegonte por haberme invitado. Y Adolfo, un abrazo, que hace mucho que no nos vemos. Bendecida noches a todos. Bien, bueno, vamos cerrando. Pasen buenas.